Keiko peor que Castillo? Ver el rostro de Castillo es ver al verdadero rostro peruano, al peruano olvidado, al peruano de la profundidad, ese rostro indignado de tanto olvido. Sin embargo, ese rostro también refleja que es el rostro donde la educación dejó descuidada, donde preferimos concentrarnos en las ciudades y dejar el resto del Perú en la ignorancia. Todo eso refleja Castillo. Ver el rostro de Keiko es ver una intrusa que solo en momentos claves, como en las elecciones, decide convertirse en la salvadora del Perú, donde la sonrisa busca ser parte de ella, pero rehuye. Sus emociones negativas lo ofuscan, la cargan. Parece una nube negra a punto de explotar en un aguacero de odio sin límites. ¿Que si muestra el rostro de la mujer peruana? Dudo que alguien sienta comparación de esa magnitud. Se me hace difícil ver lo bueno en ese rostro. Pienso y ya creo encontrarlo. Es su terquedad ante la adversidad. Es su levantamiento ante la derrota. Pero ni siquiera eso es bueno. Esa terquedad es solo el cinismo, ya que esa adversidad es la misma que fabricó su padre y ella. Su levantamiento solo lo hace por el resentimiento cuando termina derrotada. Entonces, ¿con eso es suficiente para decir que Keiko es peor que Castillo? No. Ni este video completo será suficiente. ¿Soy seguidor de Castillo? Para nada. Sé todas las patas de donde cogía este señor. Pero después de tanto pensar y pesar en la balanza de los peores candidatos de nuestra historia, esta es mi conclusión. Castillo tiene a Cerrón, un exgobernador regional corrupto e incapaz. Como Keiko tiene a Alberto Fujimori, un expresidente sentenciado por muchos delitos, y el proceso sigue. Asimismo, Keiko tiene a Keiko, presuntamente investigada por tener una organización criminal donde ella sería la dirigente. Tiene a un Congreso acostumbrado a entorpecer leyes favorables para el Perú. Castillo podría ser el títere de ese tal Cerrón, pero Keiko es la líder legítima de un Congreso donde hizo poco teniendo mayoría. Es la legítima líder para proyectar en un posible gobierno todo lo que hizo en su presunta organización criminal. Ella no es un títere, sino es la que lleva los hilos. Castillo podría tener vínculos comunistas, pero de Keiko existe evidencia sobre una organización criminal, sobre un Congreso que se opuso a las reformas constitucionales. Con un colosal poder, ella gobernaba a sus 73 congresistas, con el fin de obstruir solo por tener el dolor de la derrota. Castillo carece de mucha inteligencia, mientras Keiko, a pesar de estudiar en una universidad extranjera, solo termina siendo una de las peores opciones a elegir. Y lo mejor que puede hacer que Castillo es prometer cielo, mar y tierra en forma de bonos. Con promesas así, cualquiera podría estar parado ahí. Ni Castillo llegó a tal populismo. Castillo podría tener vínculos con el terrorismo, pero Keiko crea su propio terrorismo a partir de su partido político. Castillo termina siendo un improvisado, pero Keiko es la planificación hecha organización, que funciona tan bien que hasta ciertos jugadores con camiseta roja y blanca se dejaron convencer por su dilema. ¿Es casualidad estos videos tan planificados? Castillo no sabe ni cómo improvisar un equipo técnico.
mientras Keiko, con su supuesta preparación académica, solo trae lo reciclado, como Luis Carranza, que en el 2011 decía que Pensión 65 nos llevaría al colapso de cuentas fiscales, pero ahora sale prometiendo que duplicará ese monto. Entre tantas promesas, sin embargo, nunca dice de dónde sacará el dinero. ¿Acaso el señor Fujimori devolverá lo robado? Como también el tal José Recoba, un médico influencer más concentrado en vender fórmulas lácteas para frenar la lactancia materna. No es broma. Además, estuvo en contra de la ley de octógonos. Al menos sacaron a ese tal Ernesto Bustamante, el que cree que lavarse las manos con saliva previene el COVID o que la vacuna Sinopharm da más COVID que curar. Sí, el ignorante solo es Castillo. ¿Cómo no? Castillo no es el único improvisado. En el tema del cuidado del medio ambiente, él como su equipo técnico están perdidos. Pero Keiko junto a su equipo técnico no se quedan atrás. Poco y nada les importa sobre este tema. Así es, señores. Jodamos la tierra por dinero. A nadie le importa el medio ambiente en este mundo de billetes. Castillo con propuestas improvisadas y que pecan de generar el miedo. Pero de Keiko tampoco queda atrás la idea de miedo. De tanto regalo el Perú terminará en más pobreza. ¿Venezuela al estilo señor acá? Castillo, que dicen que más se dedica en sindicatos en vez de enseñanza, pidiendo licencias, mientras Keiko en su época de congresista tuvo 500 faltas en 5 años de congresista. Castillo en entrevistas niega hablar de Venezuela y Keiko en una entrevista menciona que no le constaba que Vladimiro Montesinos había cometido delitos. Castillo, casado con la profesora Lilia Ulcida, libre de actos ilícitos, mientras Keiko casada con Mark Vito, un hombre también investigado por lavado de activos. Que viva el amor al dinero. Castillo tiene el favor de varios personajes y empresas para su campaña, pero Keiko tiene el favor tan amplio, tan organizado, que hasta cadenas televisivas, periódicos, bombardean a diario con el miedo, con la exageración sobre su contrincante. Pero hacia ella la crítica prefiere ocultarse, mirar hacia otro lado, perdonar. Castillo con una pequeña empresa con deudas y que aún sigue pagando y que no había declarado ante el Jurado Nacional de Elecciones. De Keiko, entre rifas y cócteles recaudaron millones. Y sobre regalitos de Odebrecht otros millones. Y más millones, que si te cuento a detalle terminaré aburriéndote. Castillo con un trabajo de profesor sindicalista, mientras Keiko, el único trabajo, si se le puede llamar así, es administrar Fuerza Popular. Y encima lo hace mal. En 2016, cuando fue derrotada, hizo lo posible para obstruir aquel gobierno. Aquí va la lista. 1. No reconoció a PPK como presidente hasta después de 13 días. 2. Ordenó a sus congresistas a no aplaudir a PPK mientras era juramentado. En cambio de eso, mejor gritar Keiko presidenta. 3. Sus congresistas interpelaron a ministros por doquier. 4. Archivaron la reforma política. 5. También quisieron hacerlo con la reforma educativa, SUNEDU. 6. Si no era un tema que les interesaba, se iban para dejarles sin quórum.
Es decir, al irse y al no ser suficientes, no se hacía nada. 7. Quisieron tumbar la ley saludable de los octógonos. 8. Blindaron a Chávarri. Y más cosas que si te explico termino cansando y estresándote. En fin, Castillo no es ni de cerca el candidato promedio, es un candidato mediocre. Y no reconocerlo es rozar el fanatismo. Un hombre que desde las huelgas ya había indicio de querer un sitio político, pero al parecer no hizo mucho por esforzarse. Rehuye de los libros y solo confía en su experiencia. Craso error. Razón de que alguien astuto como un señor Cerrón pudo aprovecharse para llevarlo a su partido y ligarlo con sus ideas. Sin embargo, este Castillo en su viaje sin un rumbo fijo puede en el camino encontrar aprendizaje o terminar embarrado por algún astuto. Como alguien dijo, Castillo es la incertidumbre. No sabremos qué vendrá. Sí, todos aborrecemos al terrorismo y no queremos volver a vivirlo. Pero esto es más improbable de suceder que ver un régimen fujimorista tratando de acaparar a cada institución. Que la corrupción anide como nunca lo hizo en el Perú, ya que el crimen está organizado y lo dejamos llegar hasta este punto. ¿Qué diremos a los estudiantes si llegamos a tener a este personaje como presidenta? Antes aspiraban a ser presidentes. Ahora ese trono está decreciendo hacia el drenaje, donde una señora acusada a 30 años y 10 meses por presuntos lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimientos administrativos, está a punto de ser nuestra presidenta. La ignorancia sobre la política nos dejó con estos dos personajes, tan nocivos. Es como si nuestra patria nos dijese: ahí está, es lo que te buscaste, y seguirá siendo peor si no pones atención la próxima vez. Elige y carga con la culpa, pero sobre todo, no saltemos de alegría con estos candidatos. Esa parte debe omitirse. No lo merecen. Merecen ver a un pueblo que estalla si se equivocan. Merecen vernos disconformes para que el temor ayude a no pasarse de la raya. Al menos que el bicentenario empiece con ciudadanos despiertos. Es lo menos que merece. Y esto es un rincón educativo donde creemos que la educación es la mejor arma.